las 10 de la mañana está convocada la sesión extraordinaria para tratar el proyecto que habilita la reforma de la Constitución provincial y más allá del resultado de lo que ocurra durante la sesión, es un día histórico para la provincia de Santa Fe. Exactamente, porque se llega a una instancia en la que no se había llegado anteriormente, más allá de la intención de varios gobernadores de impulsar una reforma constitucional. Lo tenemos al diputado Roberto Mirabella con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, para consultarlo respecto de qué es lo que puede llegar a pasar hoy, qué estima que puede pasar hoy respecto de este proyecto. Se va a tratar sobre tablas, ¿no? La iniciativa. Se va a tratar sobre tablas porque no se cumplieron todos los pasos dentro de las comisiones, como se había acordado desde el punto de vista parlamentario, para que vaya a 5 comisiones. Se quiere adelantar el debate y por eso se tiene que pedir necesariamente tratamiento sobre tabla, porque no tiene despacho de ninguna comisión. Para nosotros hoy no va a pasar absolutamente nada, porque ya hemos adelantado públicamente la postura de muchos legisladores de distintos bloques políticos, que no estamos en condiciones de avanzar y tratar este tema de esta manera. Si hay algo importante desde el punto de vista institucional en la provincia, en cualquier estado, es lo que lo constituye. Y lo que lo constituye es precisamente su constitución. Y este tema que es tan importante se necesita el debate y los consensos necesarios para poder avanzar. Como decías, hace muchísimos años que se viene haciendo esto y debatiendo, ¿no? Y no se ha alcanzado el consenso. Pero ¿a qué responde? Porque hubo instancias de diálogo, hubo convocatorias de parte del gobierno provincial, un proyecto que está desde abril en la legislatura, pero que se viene germinando desde mucho antes. ¿Cuál es el motivo por el cual no se puede lograr ese consenso, al menos desde el justicialismo? En particular, mi postura lo he planteado en un proyecto en el mes de marzo, cuando se intentó de vuelta avanzar en este debate y que, como sabíamos que iba a terminar de esta manera, lo que planteamos fue que el consenso lo alcancemos con la ciudadanía y que esta tanta declamada participación que hablamos todos los dirigentes políticos lo tengamos con los ciudadanos en el año que viene cuando votemos y agreguemos una boleta más para votar y donde pongamos sí o no la reforma y que ese mandato popular nos obligue a avanzar en este tema. Ahora digo, pero sí o no la reforma, Santa Fe es una de las provincias que no ha reformado su constitución después del 62, ¿no? Digo, salvo Mendoza, ¿no? Que está ahí. Digo, no hay cuestiones a incorporar en la constitución, ¿no es necesario para usted la reforma? Digo, porque mire, si se le consulta a la ciudadanía, probablemente, digamos, pueda haber un resultado favorable o no, digo, pero si la ciudadanía dice no, sin llegar, digamos, a lo mejor a comprender plenamente lo que podría representar una reforma constitucional. Hace 56 años que estamos con esta Constitución y desde la reforma del 94 pasaron 24 años. O sea que la comunidad santafesina puede estar funcionando e implementando políticas públicas para mejorar su calidad de vida y no necesariamente está atada a la reforma de la Constitución. De hecho, hoy, salvo la reelección del gobernador, todos los otros temas y el mandato de los presidentes comunales, las autonomías municipales, podríamos avanzar con un proyecto de ley. De hecho, el gobernador Obey lo hizo en su momento, el gobernador Wiener también lo hizo en su momento con un proyecto de ley. Usted me dice, bueno, pero eso está atado a las mayorías parlamentarias que pueda haber que después lo puedan llegar a cambiar. Es verdad, pero podríamos estar avanzando con las autonomías municipales, con políticas ambientales, con el Consejo de la Magistratura, como lo hizo la provincia de Córdoba. Podemos avanzar en un montón de temas. Me parece a mí que esta rapidez y pero no dejan de ser leyes, ¿no? Sí. Que después se pueden modificar, ¿no? Sí, claro. Sí. Y respecto a la reelección, que es lo que mencionó, ¿es el motivo por el cual no se puede tratar hoy el tema? O por lo menos desde la oposición. No, me parece que el gobernador se equivocó en planear ese tema adelante desde el principio de este debate. Y me parece a mí que este apuro tiene que ver con eso, con los tiempos que se acortan con respecto al año que viene. Me parece que se apura tanto que se equivocan. Anoche utilizaron un ámbito estatal para hacer un acto partidario. Estas cosas marcan los errores del apuro que tienen en tratar de hacer cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad y terminan cometiendo este tipo de errores que son complicados, porque una cosa son los ámbitos estatales y otra cosa es el partido de gobierno que le toca gobernar en este periodo y no puede utilizar los ámbitos del Estado que son todos para hacer actos partidarios. Me parece que anoche cometieron un error en ese sentido. Ahora, quisiera ver este apuro también para discutir otros temas, ¿no? Ahora, es el único cargo de la provincia que no tiene reelección, el del gobernador. El resto sí.
todos, tanto legislativos como ejecutivos. Sí. Y eso... Hay dos provincias argentinas que no tienen reelección de gobernador, que es Mendoza y Santa Fe. ¿Sí? Y dos provincias que en la consideración nacional, desde ese punto de vista, siempre han sido valoradas. También podríamos poner el ejemplo de Estados Unidos. El presidente solamente tiene una reelección y no puede volver a ser presidente en su vida. Y todos los demás cargos legislativos, en todas sus categorías, tienen reelección indefinida. Digamos, esto es un debate en el mundo que me parece que está atado a la utilización del aparato del Estado cuando uno gobierna, en la utilización electoral que se hace después, ¿sí? Por eso se pone límites a los temas de las reelecciones. Si no es reforma ahora, reforma 2020, más adelante, ¿tiene que haber o no para usted? Entiendo que lo que va a pasar hoy, que el proyecto no va a perder estado parlamentario y va a seguir en comisiones, tanto el que mandó el Poder Ejecutivo como los proyectos de los otros que presentaron otros legisladores. Y la pregunta, ¿está a favor? ¿Es para reformar o no la Constitución? En base a esto que usted plantea, que en realidad hay que hacer una consulta popular, primero. Yo creo que se han intentado en los últimos 25 años encontrar el consenso político para avanzar en esto y no se ha podido. Entonces yo estoy planteando un mecanismo. Si no les gusta consultar a la gente, bueno, encontremos otro mecanismo de consenso político para avanzar. Pero evidentemente acá hay una mayoría agravada que necesita los 2/3 del cuerpo en su totalidad para avanzar en una necesidad de la reforma de las dos cámaras, lo que implica un consenso político necesario para avanzar en este tema. Y hasta ahora no se ha encontrado. Yo planteo un mecanismo y una salida para encontrar ese consenso. Si no le gusta consultar a la gente, bueno, evidentemente habrá que encontrar caminos de consenso porque hasta ahora nadie lo ha logrado. No, lo que le preguntábamos con Gisela es, usted particularmente, digamos, ¿piensa que se tiene que reformar la Constitución o no? Digo, si no es ahora, porque digo, muchos han planteado que no es el momento, pero que sí que están a favor de la reforma, o han esgrimido una serie de argumentos. Yo soy partidario de que hay temas que no? habría que avanzar y cambiar, ¿sí? Y que si no avanzamos con la reforma de la Constitución deberíamos hacerlo de nivel legislativo. Por ejemplo, el tema de la autonomía, por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura. Acá nosotros hemos cuestionado en su momento de cómo han sido los procesos concursales para el ingreso al Poder Judicial, ¿sí? Y cómo ha sido todo el mecanismo y todo el mecanismo que fue en el ingreso al Ministerio Público de la Acusación. Lo hemos hecho en el año 2012, 2013. Digamos, podríamos avanzar desde el punto legislativo. Vuelvo a repetir el ejemplo de la provincia de Córdoba, que no lo tiene en su Constitución, se pusieron de acuerdo desde el punto de vista político y avanzaron con una ley. Digamos, también podríamos avanzar en ese tema. Podríamos avanzar en muchos temas desde el punto de vista legislativo, claro que sí. Después de hoy, ¿qué va a pasar, digamos, en lo institucional y político? ¿Cómo se imagina el escenario? Un escenario complicado, convulsionado desde el punto de vista económico, con un problema grave de la actividad, una caída tremenda de la actividad que va a repercutir en los niveles de empleo, una situación social demasiado tensa que vamos a tener de acá a fin de año y unos niveles de inseguridad cada vez más graves en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en el interior de la provincia. Me parece que vamos a tener un escenario complicado de cara a fin de año. Eso es por lo menos lo que ustedes avisoran, ¿no? De la legislatura, de sus bancadas, ¿no? Lo que yo avisoro, digamos, yo soy de la ciudad de Rafaela y además recorro y viajo por distintos lugares del interior de la provincia y esto es lo que recojo. ¿Les preocupa el impacto que pueda tener en la provincia, digamos, todo lo que está pasando en lo macroeconómico? Mire, la tasa de referencia, que son las LEVAC, están al 45%. Una pyme, ¿sí?, que sostiene su actividad y su capital de trabajo descontando cheques, lo tiene que hacer al 60-70%. Es inviable eso desde el punto de vista económico en cualquier lugar del mundo. Entonces, hoy se ha resentido el nivel de actividad, se ha resentido la cadena de pago, esto va a repercutir en los niveles de empleo y esto es grave en una provincia como la nuestra, donde tiene un sector de la pequeña y mediana empresa sumamente además diversificado, importante, y esto va a repercutir seriamente y nos preocupa seriamente. De hecho, los recursos fiscales y el ajuste, Macri lo está tirando para abajo para cada provincia y para cada municipio. Está muy bien que reclamemos, y la convocatoria que hizo el gobernador para reclamarle al gobierno nacional que no se derogue los recursos del Fondo Federal Solidario, que es el Fondo de la Soja. También debería la provincia ver de qué manera afronta este tema con los municipios comunes que van a estar ahogados
a fin de año cuando además tenga que pagar aguinaldos. Bueno, algo ya hubo, por lo menos se ha intentado, ¿no?, buscar alternativas, pero tiene que ver con eso, con un escenario macroeconómico. Desde la legislatura, ¿se pueden brindar herramientas para esta situación? Se pueden brindar herramientas y el Poder Ejecutivo también puede brindar herramientas, tratando de armar un fondo compensador que compense esta caída de las transferencias del fondo de soja, redefiniendo el gasto público. ¿Sí? La provincia de Santa Fe tiene un presupuesto de este año de 200.000 millones de pesos. ¿Sí? Podría redefinir el gasto público para afrontar este tipo de situaciones. Roberto, le agradecemos mucho su paso por aquí por Santa Fe Directo. Veremos qué pasa a partir de las 10 ahí en la legislatura, ¿no? Muchas gracias. Temprano, además, en un día largo. Exacto. En un día largo. Bueno, muchísimas gracias a Roberto ustedes. Mirabel. Muy Hasta la amable. próxima. Hacemos una pausa con el recomendado de Jade y vamos a seguir hablando de